si te dijera que existe una fotografía real donde aparece Jesús rodeado de sus apóstoles, enseñando bajo un olivo? No es una pintura, no es una recreación, es una imagen supuestamente tomada por viajeros en el tiempo. ¿Quién la tomó? ¿Cómo llegó hasta nosotros? ¿Y por qué nadie quiere hablar de ella? Lo que estás a punto de ver desafía todo lo que creías saber sobre la historia. La historia comienza de la forma en que comienzan los grandes secretos, con una imagen, sin autor, sin explicación y sin contexto. Era una fotografía de baja resolución, desgastada por el tiempo, subida por un perfil anónimo a un antiguo foro de investigación histórica que hoy ya no existe. En ella se ve un grupo de hombres, vestidos con túnicas hebreas, sentados en semicírculos sobre la tierra seca, alrededor de una figura central. Un hombre de rostro sereno, barba oscura y mirada penetrante, que parece estar explicando algo, como un maestro. Sus gestos, su presencia, el respeto con el que lo escuchan los demás, todo apunta a una sola idea. Esa figura es Jesús. La imagen fue compartida solo una vez, nunca se encontraron sus metadatos, y quienes la descargaron antes de que fuera eliminada aseguraron algo escalofriante. La expresión de ese hombre parece moverse si se lo observa por demasiado tiempo, como si la imagen no fuera una sola foto, sino una ventana a otro tiempo. Y aquí comienza lo realmente inquietante. La descripción filtrada junto a esa imagen afirmaba que fue captada por un dispositivo oculto en una cruz pectoral metálica, utilizada por un miembro de una misión militar encubierta. Una operación que supuestamente habría enviado a 2 viajeros al pasado, al año 30 de nuestra era. Su objetivo no era alterar nada, era observar, documentar y grabar, y lo más impactante, tomar pruebas reales de lo que vieron, incluyendo esta fotografía. El archivo venía acompañado por una sola frase: lo que viste no es una recreación, es un testimonio, no estamos solos en la historia. Desde entonces han surgido cientos de teorías, algunas la califican de montaje digital temprano, otras aseguran que esa imagen fue entregada a propósito, como parte de una operación de filtración controlada. Pero si eso es cierto, ¿por qué alguien habría querido que viéramos a Jesús como un hombre real? ¿Quién tenía esa tecnología? ¿Y qué más se captó que aún no se ha mostrado? La imagen era imposible, pero aún más imposible era la historia detrás de ella. Según el documento filtrado junto a la fotografía, la imagen habría sido tomada durante una operación clasificada del gobierno de los Estados Unidos, conocida como un nombre que parecía salido de la mitología griega, Caballo de Troya. Un proyecto que supuestamente nació en la década de los 70s, bajo la dirección de una división desconocida de la Fuerza Aérea. El objetivo era claro: realizar un viaje físico al pasado para registrar los momentos clave de la historia de la humanidad, con especial atención a una sola figura: Jesús de Nazaret. Suena descabellado, lo es, pero aquí viene el detalle que lo cambia todo. Los documentos afirmaban que no se trataba de un experimento científico, sino de una misión estratégica. El razonamiento detrás del proyecto era simple pero perturbador. Si Jesús realmente existió y si podemos grabarlo, escucharlo, observarlo, entonces tendremos acceso a la fuente original del cristianismo, sin interpretaciones, sin dogmas y sin manipulaciones. La idea era observarlo como si fuera un fenómeno, como si su vida fuera un documento histórico vivo. Y por increíble que parezca, los archivos afirman que lo lograron. Los militares, identificados solo por seudónimos Jason y Eliseo, habrían sido entrenados durante años para adaptarse al entorno del siglo I, desde el idioma arameo hasta costumbres, creencias religiosas, vestimenta e incluso técnicas de camuflaje cultural. El módulo temporal, una cápsula del tamaño de una casa, habría sido instalada en una base secreta bajo tierra, desde donde se controlaban los saltos temporales utilizando cálculos de tiempos sidereos y campos de inversión gravitacional. Sí, suena como ciencia ficción, pero el relato va más allá. Los registros dicen que los viajeros fueron interceptados en las afueras de Judea, con identidades falsas como comerciantes artesanales, y que no solo observaron a Jesús, lo siguieron durante años, desde su vida en Nazaret hasta el Gólgota. Y en ese tiempo tomaron miles de páginas de notas, registros de audio y fotografías como la que analizamos hoy. ¿Existen pruebas de este proyecto? Oficialmente no. Todo lo que se sabe proviene de un diario secreto que uno de los viajeros habría entregado décadas después a un periodista europeo. Pero hay algo aún más extraño. Los detalles geográficos, climáticos, históricos y políticos descritos en ese diario, lugares que en ese momento ni siquiera habían sido excavados por la arqueología,
coinciden con descubrimientos posteriores. ¿Casualidad? ¿Acceso a información privilegiada? ¿O de verdad alguien estuvo ahí? Imagina pasar años infiltrado en otra época, observando al hombre que cambió el curso de la historia y sabiendo que no puedes intervenir, solo mirar y grabar. Eso fue lo que supuestamente vivieron los dos militares enviados en la misión de Caballo de Troya. Uno de ellos, conocido simplemente como el Mayor, documentó cada paso, cada día, en cada diario personal que posteriormente fue entregado a un periodista europeo bajo estrictas condiciones de anonimato. Y en ese diario, donde todo cobra una dimensión mucho más humana, más cruda y más perturbadora. Hoy lo vi llorar. Hoy sanó a un niño con una sola palabra. Hoy habló del cosmos, como si lo hubiera creado. Las entradas del diario no tienen la frialdad de un informe militar. Son testimonios emocionales, casi místicos, relatos de un hombre entrenado para ser objetivo, que termina profundamente conmovido por lo que la presencia. El Mayor describía a Jesús como un ser imposible de clasificar, un hombre que parecía saber lo que otros pensaban, que no necesitaba hablar fuerte para ser escuchado, que tenía la capacidad de mirar a alguien y dejarlo sin defensa emocional. En una de sus entradas más impactantes escribe: mientras enseñaba bajo un árbol, sus apóstoles escuchaban con la devoción de quien ya había sido transformado, y por un momento me pareció que me miró directamente, como si supiera quién era yo, como si pudiera ver que no era de su tiempo. Pero lo más impresionante no fue lo que vio, fue lo que sintió, porque a pesar de todas sus grabaciones, los registros técnicos, los análisis, el Mayor afirmaba que Jesús transmitía algo que ninguna cámara podía capturar: una energía, una presencia, una verdad que no venía de afuera, sino desde adentro. Y esa experiencia terminó cambiando radicalmente su manera de entender la realidad, el tiempo y la propia existencia. La historia nos lo robó, la religión lo distorsionó, pero lo que yo vi era un ser real, doloroso, fuerte y absolutamente luminoso. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿fue eso un delirio inducido por el aislamiento? ¿Una construcción emocional para justificar una misión sin sentido? ¿O realmente vio a Jesús tal y como fue? Porque si lo que cuenta este diario es verdad, entonces no solo tendríamos pruebas directas de su existencia, tendríamos algo mucho más peligroso: una visión no controlada por ninguna religión, un Jesús fuera del sistema. ¿Podría ser esa la razón por la que esta historia fue enterrada? Olvida por un momento el Jesús de las estampas. Olvida al ser inalcanzable, glorificado y decorado con oro. El Jesús que los viajeros describieron era humano, dolorosamente humano. Según los registros del Mayor, no era un ídolo ni un místico flotante, sino un hombre de carne y hueso, con mirada penetrante, voz pausada, sonrisa fácil y una tristeza que lo acompañaba como una sombra. Reía con los niños, se ensuciaba las manos con los campesinos, dudaba, se frustraba, a veces incluso lloraba a solas, pero cuando enseñaba todo se detenía. Las notas del diario dicen que no hablaba como los rabinos de su tiempo, sino como alguien que había estado fuera del tiempo. Uno de los fragmentos más impactantes del diario dice: nos enseñaron a buscar a Dios en lo alto, y Él nos hablaba de buscarlo adentro. Y aquí es donde el relato empieza a desviarse peligrosamente de la narrativa oficial. Según los viajeros, Jesús hablaba abiertamente de temas que no aparecen en ningún evangelio canónico. Mencionaba la existencia de vida en otros mundos, y se refería a ellos como nuestros hermanos de otras moradas. Hablaba del alma como una frecuencia, no como una cosa. Describía el universo como una conciencia en expansión, no como una creación fija. Y aseguraba que Dios no castiga, ni premia, ni controla, sino que observa, aprende y evoluciona con nosotros. No soy el único hijo, todos lo son. Yo solo desperté primero. Si estas enseñanzas fueran reales, no solo modificarían la teología cristiana, haría que se derrumbara, porque este Jesús no pedía adoración, sino conciencia. No hablaba de iglesias, sino de almas, y no buscaba creyentes, sino personas libres. Los viajeros los describen como un hombre capaz de provocar una revolución sin alzar la voz. Y ahí surge una pregunta aún más peligrosa: ¿y si su mensaje original fue tan poderoso que alguien tuvo que esconderlo durante siglos? ¿Y si lo que hoy creemos conocer de Jesús es apenas una sombra domesticada de lo que realmente fue? Hasta aquí podrías pensar que todo esto es solo una historia bien escrita, que el supuesto diario del Mayor es un experimento narrativo, una novela, una fábula, una provocación. Y sí, durante años fue presentado así, como literatura de ficción, pero hay algo más que no cuadra. Porque si esto fuera solo un cuento, ¿cómo explicarías los detalles históricos que aún no se conocían cuando fue escrito? ¿Cómo explicas la precisión topográfica de aldeas que aún no habían sido excavadas? ¿Cómo es posible que describas fenómenos astronómicos comprobados
años después de la publicación. Los expertos han revisado con lupa cada libro de esta saga, y aunque oficialmente se vende como novela, su autor nunca ha negado su origen misterioso. En algunas entrevistas llegó a decir: "Lo que cuento es real, pero ustedes decidan si lo creen o no". Muchos teólogos lo acusan de herejía, académicos lo descalificaron como charlatán, y sin embargo, millones de lectores afirman haber sentido algo diferente al leerlo, algo que no sintieron nunca en una misa, en una clase de historia ni en los evangelios, porque según ellos, lo que hay en esos libros no es ficción, es algo que resuena. Y aquí se abre un nuevo abismo. Si esta información realmente proviene de una misión secreta, ¿por qué revelaría en forma de novela? ¿Fue una forma de proteger al autor? ¿De filtrar sin levantar alarmas? ¿O una estrategia deliberada para solo aquellos con ojos para ver lo que entendieran? Y si todo es mentira, ¿por qué nos hacen dudar tanto? Lo más desconcertante es esto: muchos creyentes que han leído estos textos afirman que por primera vez sintieron estar cerca de Jesús, cerca de su humanidad, de su dolor y de su mensaje sin filtro. Y eso para las instituciones religiosas es peligrosísimo, porque si la gente empieza a conectar directamente, ¿quién necesita de intermediarios? Cuando una historia es tan potente, tan peligrosa, tan incómoda para los poderes establecidos, es normal que empiece a mirar hacia las sombras. Y es ahí donde entramos en un terreno aún más inquietante, porque esta versión alternativa de la vida de Jesús, más humana, más universal, más cósmica, no apareció en el vacío. Investigadores independientes han encontrado similitudes demasiado precisas entre lo relatado en estos libros y textos esotéricos que circularon de forma clandestina en el siglo XX. Uno de ellos es el enigmático Libro de Urantia, una obra canalizada en los años 30 que también reinterpreta la vida de Jesús, con detalles que no aparecen en la Biblia. Lo describe como un maestro cósmico, habla de civilizaciones extraterrestres con contacto con él y presenta a Dios como una energía de expansión, no como una figura paternal autoritaria. ¿Coincidencia? ¿Inspiración? ¿O acceso a una misma fuente de conocimiento? Otro vínculo perturbador se encuentra en las llamadas cartas de humo, documentos supuestamente escritos por inteligencias no humanas, que advierten sobre intervenciones del futuro en momentos clave de la historia, incluido el siglo I en Judea. Y en medio de todo esto surge un patrón. Jesús aparece una y otra vez vinculado a realidades superiores, inteligencias cósmicas y misiones espirituales de nivel planetario. No como un profeta simple, sino como un detonador de conciencia global. En los textos originales del supuesto viajero, se menciona incluso que Jesús hablaba de otras formas de vida con alma, que no habitaban en la tierra, pero que estaban observando nuestro despertar. Eso jamás fue enseñado en una iglesia. Eso jamás fue mencionado por los evangelios canónicos, y sin embargo aparece de forma consistente en múltiples fuentes esotéricas, canalizadas, prohibidas o rechazadas por la academia. ¿Casualidad? ¿O alguien está intentando contar la misma historia por canales diferentes? Una historia que por alguna razón no puede contarse directamente. Aquí es donde el misterio se profundiza. Y si toda esta narrativa, el diario, la fotografía, el viaje en el tiempo, fuera solo una forma codificada de revelar una verdad más grande, ¿y si la verdadera misión no era documentar la historia, sino despertarnos? Quizás nunca sabremos si esa fotografía es real, o si el diario del mayor fue un testimonio verdadero, o una ficción disfrazada. Pero lo cierto es que algo en esta historia nos remueve por dentro, nos empuja a cuestionar: ¿quién fue realmente Jesús? ¿Un maestro? ¿Un enviado? ¿Un viajero entre mundos? Y si su mensaje original fue alterado, ¿qué otras verdades han sido enterradas a lo largo del tiempo? Tal vez esa imagen no sea una prueba, sino una llave, una invitación a mirar más allá del relato oficial, más allá del dogma y más allá del miedo.